Ok, voy a comenzar a grabar y el día de hoy vamos a ver Binary Search Tree. Ok, bueno, esta es una nueva estructura que está derivada de, digamos, como todo lo que viene siendo las estructuras de árboles. Es un tipo de árbol especial, el cual tiene ciertas propiedades que al cumplirse a, esa, a ese tipo de árbol le llamamos Binary Search Tree. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué propiedades son, en qué, digamos, momentos nos conviene usarla y cómo la implementamos en C++, ¿vale? Entonces, comenzamos con la introducción. Ok. ¿Qué tipo? Ok. Para poder categorizar, digamos, como esta estructura y en dónde entra dentro de todo el mundo de estructuras de datos que tenemos, vamos a empezar con una simple pregunta que es, bueno, ¿qué tipo de estructura de datos usarían para crear y almacenar una colección de datos de cualquier tipo que pueda ser modificada y donde puedan hacer búsquedas e inserciones de forma rápida? Prácticamente con esta pregunta es eh, lo que nos encamina a tener una estructura de tipo Binary Search Tree. Porque si analizamos esta pregunta y la empezamos a responder con las estructuras de datos que ya sabemos, podemos empezar a hacer un análisis de complejidad y empezar a ver como qué estructura nos conviene mejor, ¿no? Entonces, si queremos una estructura de datos donde podamos meter datos, ya sean enteros, objetos, clases, lo que sea una colección. Entonces, al ser una colección, pues entendemos que es una estructura, puede ser lineal, ¿no? Como un array o una lista ligada, que es lo que sabemos hasta ahorita. La idea es que la podamos modificar, o sea, que podamos meter nuevos elementos, borrarlos, moverlos, lo que sea, y donde podamos hacer búsquedas, ¿no? En este caso, por búsqueda es como, ok, a ver, de mi colección de n elementos que tengo, yo quiero obtener tal elemento de forma rápida, ¿no? Entonces, si empezamos con las estructuras con las estructuras de datos típicas que ya sabemos, que son como un array, pues sabemos que el array al momento de agregar un elemento es tiempo constante, ¿no? Porque al final lo único que hace el array es pushear ese elemento al final de, digamos, su lista o al último índice y ya tenemos como un nuevo elemento en nuestra estructura de datos. Entonces, insertar en un array tiene un tiempo de complejidad constante. En este caso es 1. ¿Ok? Lo malo del array es que para realizar búsquedas no es tan bueno, ¿no? Porque si queremos saber dónde está el número 5, tenemos que ir a recorrer todos los elementos del array para poder saber exactamente dónde está el número 5, ¿no? Entonces, ese es como digamos, no nos funcionaría muy bien un array porque pues tardaríamos tiempo o de n, ¿no? Al buscar un elemento. Y lo mismo pasa al remover, porque si necesitamos remover un elemento, primero necesitamos saber dónde está y si lo queremos quitar, pues tenemos que ir a buscarlo y de ahí quitarlo y de todas maneras, aunque lo quitemos, de todas maneras, aunque sepamos dónde está y lo removemos, eh, si es un array estático, pues tenemos que remover, bueno, más bien tenemos que recorrer todos los elementos después de ese elemento que eliminamos para poder, digamos, mantener la estructura en armonía, ¿no? Entonces, prácticamente viene siendo un N ahí, de complejidad, ¿no? Y lo mismo pasa con las listas ligadas, que prácticamente es como la traducción de arrays, pero con apuntadores. Igual el agregar no nos cuesta mucho, es tiempo constante. La búsqueda es la que también nos cuesta porque tenemos que ir a buscar al next, del next hasta que encontremos el elemento, e igual al remover, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a tunear un poco el array? Decimos, ok, bueno, vamos a hacer un array, pero ahora lo ordenamos.
Si lo tuviéramos ordenado, pues sabemos que podemos mejorar el tiempo de búsqueda al momento de tener un array ordenado, ¿no? Que en este caso, ¿qué usamos para poder mejorar la búsqueda? ¿Se acuerdan? Búsqueda binaria. Ándale, exactamente. Si tenemos un array ordenado, para mejorar la búsqueda en un array que no sea tiempo n, pues hacemos una búsqueda binaria y la podemos bajar al logaritmo n, ¿no? Entonces, dada esa observación, pues nace la necesidad de, ok, bueno, ahora ya sé que la búsqueda la puedo mejorar, quisiera también mejorar al momento de quitar o de agregar elementos. En este caso, mi agregar aquí está mal, no es constante porque al agregar tenemos que ordenar otra vez, entonces la complejidad se vuelve más grande, entonces ahí está mal, pero la idea del array ordenado es que pues vas bajando la complejidad, ¿no? Entonces, ok, el binary search tree entra en juego cuando queremos mejorar ahora sí el insertar y el remover. ¿Por qué? Porque al momento de agregar bueno, y remover, podemos nosotros bajar el tiempo de complejidad al logaritmo de n también. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita, cómo podemos hacer eso, pero justo la idea del binary search tree es mejorar el performance en esas áreas, ¿no? Y enfocarnos en mantener una colección de datos que podamos modificar, buscar de forma rápida. Entonces, digo, esa es como la ventaja del binary search tree cuando lo tenemos que usar, ¿no? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. No, Va. Entonces, justo, bueno, el binary search tree buscaría optimizar estas operaciones. Ahora, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Como les comentaba, el binary search tree es una estructura del tipo árbol, por lo tanto está basada en nodos, y para que sea un binary search tree debe de cumplir tres propiedades. La primera es que el subárbol izquierdo de un nodo debe de contener solo nodos con valores menores o igual al valor actual del nodo, ¿no? Esa es la primera condición. ¿Qué quiere decir? Que pues todos los hijos del árbol izquierdo sean menores al valor del nodo en el que estoy parado. Lo mismo, pero hacia la inversa con el árbol, con el subárbol derecho. Quiere decir que todos los nodos a la derecha del nodo en el que estoy parado deben de ser mayores en comparación al valor del nodo actual. Y la tercera condición es que tanto el subárbol izquierdo como el derecho deben de cumplir la condición, bueno, las anteriores dos condiciones para poder ser un árbol de búsqueda binaria. ¿Qué quiere decir? Que por cada nodo, estas dos condiciones se aplican para todos sus hijos. Es como un poco lo que vimos para el heap, ¿no? Que para poder mantener el árbol en armonía, la condición se debía cumplir para todos los nodos, ¿no? De forma recursiva. Entonces, conforme te ibas moviendo a los nodos, tanto como el árbol izquierdo y derecho cumplían las mismas eh, condiciones para poder mantener toda la armonía del árbol y de la estructura y considerarse un binary search tree. Entonces, si vemos el ejemplo, pues tenemos en la raíz como un 8, ¿no? Y este 8 pues viene siendo como la mitad, por así decirlo, ¿no? Porque el 8 viene siendo como, estoy en la mitad y quiere decir que de aquí para la izquierda todos los elementos deben de ser menores a mí. Y de aquí a la derecha todos los elementos deben de ser mayores a mí. Si vemos los nodos, vamos a cumplir esa condición, ¿no? Vemos que el 3, el 1, el 6, el 4 y 7, ninguno de esos excede al 8, ¿ok? Y si lo vemos del lado derecho, el 10, el 14 y el 13 tampoco
son menores a 8, sino son mayores, quiere decir que pues, cumplen la propiedad de ser mayores, ¿no? Por estar en la derecha. Ahora, esta misma condición se debe de aplicar a todos los subárboles. Entonces, si yo me voy al 3, que está a la izquierda del 8, si yo me voy al 3 y busco a su izquierda, quiere decir que en ese subárbol solo voy a encontrar elementos menores a 3. Y en este caso solo existe el 1. Entonces ahí estamos bien. Ahora, si yo me voy a la derecha, yo solo debo encontrar elementos mayores a 3. En este caso es 6, 4 y 7. Y esa condición también se cumple. Ahora, vámonos al otro hijo de 8, que era 10. En este caso no tiene hijos hacia la izquierda, pero a la derecha sí. Entonces quiere decir que si está a la derecha, todos los hijos que están a la derecha deben de ser mayores a 10. Entonces está el 14 y 13. ¿Ok? Y ahí se cumple. Entonces, no importa en qué nodo nos paremos, esta condición se debe de cumplir y por lo tanto la estructura está en armonía. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esta condición? Porque si aseguramos que todos los nodos están en armonía y aseguramos que si nos vamos a la izquierda vamos a encontrar solo elementos menores a donde estoy parado, y si nos vamos a la derecha solo vamos a encontrar mayores, gracias a esta propiedad es que podemos hacer búsquedas binarias, ¿no? Seguir como el mismo patrón que hacemos cuando hacemos una búsqueda binaria en un array, que es como vete a la izquierda si quieres un elemento más chico o vete a la derecha si quieres un elemento más grande. No sabes y aseguras que siempre va a ser esa condición y bajo esa premisa cumples la estructura y por lo tanto con eso aseguras que el tiempo, tanto como de búsqueda, como de inserción y como preliminar, es logaritmo de n. ¿Por qué? Porque cada operación que haces, estás recortando sobre 2 todos los elementos por los cuales estás buscando, ¿no? Entonces, si yo voy a buscar un elemento y al aplicarle esta propiedad de la búsqueda binaria, pues en cada operación estoy volándome la mitad de los elementos en el campo de búsqueda. Entonces, quiere decir que vamos a asegurar la complejidad logarítmica de n, ¿ok? Siempre y cuando cumplamos con estas propiedades, ¿no? Que tiene que ser de binary search tree, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todavía. Va. Entonces, la representación para poder hacer esta estructura va a ser con apuntadores. Va a ser igual la estructura que ya hemos visto de árbol, que es como crear una clase que se llame nodo, no sé, datos por ahí que se llame data, que es como la información del nodo. Va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho que también van a ser nodos para poder navegar en el árbol, ¿no? Entonces, en este caso no podemos usar arrays porque este no es un árbol completo. Si se dan cuenta, el heap que vimos en la clase anterior, sí usábamos un array porque la propiedad de árbol completo se cumplía para esa estructura, pero aquí no. Aquí, si se dan cuenta, en este árbol anterior, el binary search tree es válido, pero no es un árbol completo. ¿Por qué? Porque el 10 no está lleno, ¿no? Hay un hueco ahí de que no tiene un hijo izquierdo. Entonces, como está un hueco ahí, no es un árbol completo. Y gracias a ese hueco es que no podemos nosotros meter este árbol en un array porque tendríamos que más o menos dejar como un espacio súper grande entre los índices como para poder representar eso en un array y entonces ya no es eficiente. Al ser un árbol no completo no nos conviene, entonces usamos apuntadores, ¿ok? En el caso de los hips, pues gracias a eso era diferente, ¿ok? Ahora, las acciones que tenemos para un binary search tree, pues podemos trasladarlas como las mismas que tuviéramos en algún array, por así decirlo, como son crear el árbol, insertar, buscar, eliminar.
o alguna otra cosa, ¿no? Depende del problema. Prácticamente el binary search tree, pues sí, es como si fuera una estructura que nosotros mantenemos, ¿no? Pero prácticamente es esos cuatro los principales, ¿ok? Aquí no tenemos funciones como definidas como el peak o el top eh, o eliminar solo hasta arriba como lo teníamos en el heap, porque estaba más enfocada a mantener una colección, ¿no? Entonces, véanlo como un análogo de un array, pero pues con esteroides, ¿no? Ahora, las ventajas de usar el Binary Search Tree, les comentaba, bueno, pues las operaciones se vuelven eficientes en el orden del logaritmo de n. Ahora, cuando estamos insertando en el Binary Search Tree, al hacer esta, digamos, como comparación entre el mayor, menor y eso, vamos a insertar los nodos de forma en que se van a ir ordenando automáticamente. Por lo tanto, vamos a asegurar un orden de los nodos si queremos como después así que recuperarlos, ya tendríamos como un array ordenado, ¿no? Entonces, como los insertamos y los vamos ordenando al mismo tiempo. También el binary search tree pues es muy flexible porque también podemos meter operaciones ahí adicionales, como les decía, pues no está tan cerrada la estructura, entonces podemos hacer cosas ahí tuneadas para a lo mejor algún otro problema, ¿no? Ya sea que al momento de ir navegando en el arbolito, a lo mejor tenemos que hacer extra operaciones para, no sé, resolver un problema específico. Pero es muy flexible la estructura. Ahora, en las desventajas, la gran desventaja del binary search tree es que en el peor de los casos se empieza a degradar y el tiempo de complejidad empieza a ser constante. ¿Ok? Eh, por lo tanto, digamos como que el árbol de búsqueda binaria sí funciona para ciertos casos. Digamos como que el average case es logaritmo de n, pero en algunos casos se va a O de n. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque si nos regresamos a la representación de qué es un binary search tree, simplemente siguiendo estas tres reglas, pueden haber casos en los que se vuelva una estructura lineal. Bueno, ahorita que vaya al Notepad, ahorita se los dibujo, pero ahorita retomamos eso para que lo vean mejor. Pero bueno, la desventaja es esa, que con el tiempo el árbol se empieza a desbalancear y ahorita van a ver qué es desbalancear, pero bueno, se empieza a degradar, vamos a llamarle así. Conforme más lo uses y conforme algunos casos son raros, se empieza a degradar el tiempo de complejidad y se empieza a volver con, bueno, n, ¿no? Que es lo mismo a un array. Entonces, para poder implementarlo eficientemente, lo que debemos de hacer es un árbol de búsqueda binario balanceado, ¿no? Que es como el balanceamiento, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, la idea es que, bueno, ya sabemos la base, que es la búsqueda binaria, luego el árbol de búsqueda binaria y luego ya vamos al balanceado, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Esta es una gran desventaja porque para algunos problemas no puede funcionar y para otros sí. Entonces, eh, tengan en cuenta eso, que se puede llegar a degradar. Ahorita vamos a ver en qué caso se va a degradar, pero la idea de esto es que por qué enseñamos y no directamente el balanceado? Es porque implementar el binary search tree es realmente sencillo. Implementar el binary search tree balanceado es todavía un poco más complejo. Entonces, es mejor que sepas como algo que más o menos te funciona en los average cases y sabes que al menos te va a funcionar. Y lo haces rápido, lo implementas y lo haces y lo lanzas y listo, ¿no? Ya tienes unos puntitos por ahí
Aquí ya te vas a los casos más específicos, a lo mejor en algún concurso puedes llegar a decir, madres, pues a ver que voy a usar un balanceado o uno normalito. Me va a tardar más el balanceado, entonces mejor para rascarle puntos ahorita, me aviento de volada el binario nada más y ya luego, si tengo tiempo, hago el balanceado y lo optimizo. Pero justo por eso es que se enseña primero bueno, y también porque pues, necesitas ver primero el búsqueda binario normalito y ya luego aplicarle la propiedad de balanceamiento solito, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No necesariamente quiere decir que esta estructura sea peor, pero este caso es muy, muy importante, ¿no? Tenga en cuenta al momento de implementarlo, ¿vale? Y listo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se implementa rápidamente con un problema y de ahí nos vamos al código. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de la estructura o lo que vimos. No, profe, ninguna duda. Va. Ok, como les decía, este es un árbol binario, ¿no? De búsqueda binaria normalito. Prácticamente si queremos hacer una búsqueda, pues prácticamente estamos aquí en el nodo y sabemos que para acá es menor y para acá es mayor. Entonces, cada vez que vayamos buscando, pues vamos a preguntar, ¿no? Si el número que estamos buscando es menor o mayor, nos vamos a la izquierda o a la derecha y así sucesivamente, ¿no? Hasta que encontremos al nodo que estamos buscando y listo, ¿no? Como la búsqueda binaria que ya han visto varias veces, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasaría si yo al introducir estos datos empiezo a introducir elementos? La forma en que introducimos elementos es que vamos siempre a introducirlos en las hojas, ¿ok? Si se dan cuenta, no hay digamos como que no es como en el heap que vimos la clase pasada, que en el heap teníamos que buscar como el lugar en donde estaba y luego swapear y swapear y swapear y hacer varias operaciones de heapify que le llamábamos. En este caso no, o sea, en este caso cuando insertamos un nodo, lo vamos a insertar en alguna hoja disponible, ¿no? Pero para poder insertarlo en alguna hoja disponible, pues tenemos que seguir las reglas. Y para poder seguir las reglas, pues simplemente tenemos que ir bajando y preguntando dónde podemos acomodarlo. En este caso, por ejemplo, si queremos, no lo sé, meter el 2, vamos a ir nodo a nodo preguntando en dónde podríamos meterlo. Entonces empezamos en la raíz y decimos, bueno, voy a meter el 2. Oye, si sabemos que el nodo en donde estamos es el 8, entonces para poder mantener la estructura, pues quiere decir que el 2 debe de ir del lado izquierdo, ¿no? Porque en el lado izquierdo es donde están los menores. No puede estar en el lado derecho. Entonces, comparamos el 2 con el 8. Si es menor, nos vamos a ir al lado izquierdo y si es mayor, nos vamos a ir al lado derecho. El lado izquierdo, pues podemos considerar que sea menor o igual, ¿no? Para poder considerar los casos donde sean repetidos. Y del lado derecho vamos a decir que son mayores, ¿ok? Entonces, si es menor o igual, que diga, si 2 es menor o igual a 8, nos vamos a ir a la izquierda. Y si es mayor, a la derecha. Entonces, hacemos la pregunta, ¿2 es menor o igual a 8? Sí, entonces nos vamos a la izquierda y ahora procedemos a compararlo con el hijo del lado izquierdo, que es el 3. Entonces, 2 es menor o igual a 3. Sí, entonces nos vamos al lado izquierdo, ¿ok? Y hacemos la misma pregunta. 2 es igual, 2, perdón, es menor o igual a 1. En este caso no.
Al no ser menor o igual a 1, pues nos vamos a ir a la derecha, ¿no? Al irnos a la derecha, pues detectamos que aquí ya no hay nada, ¿no? O sea, como que ya no tenemos con quién comparar y ya hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos a introducir nuestro 2, ¿ok? Y ahí se va a quedar. ¿Y qué pasa? Que al quedarse ahí, pues estamos manteniendo la armonía de toda la estructura. ¿Por qué? Porque si agarramos acá y decimos, bueno, el 1 es bueno, al lado derecho del 1 están los elementos mayores a 1, sí, ¿no? Porque está el 2, ¿no? Y nada más. Y al lado izquierdo no hay nada. Entonces la estructura está en armonía, ¿vale? Ahora, si nos vamos acá, no, ay, perdón, borré el 2, y hacemos la misma, digamos, la misma comparación, bueno, esta raya iría así como media rara, aquí contemplando el 4. Ok, los elementos que están al lado izquierdo del 3 son menores que el 3. Sí, ¿no? Porque el 1 y el 2 son menores a 3 y la estructura queda en armonía y todo se cumple y esto es un binary search tree. ¿Ok? En el lado derecho están los mayores, 3, 6, 4 y 7. Y así sucesivamente, ¿no? Si quitamos esta raya y la volvemos a poner acá, ahora sí, del lado izquierdo están todos los elementos menores a 8, sí. Del lado derecho mayores, sí. Entonces, insertamos el 2 y la estructura se quedó en armonía, ¿no? Se quedó igual, todo igual. Bueno, no está igual, pero el orden, ¿no? Que debe de cumplir para hacer un binary search tree, ahí sigue. Y listo. Ahora, no sé si ya lograron ver la desventaja. ¿Qué pasaría si yo agarro y tengo una raíz 1? Vamos a empezar con el 1, ¿no? Y ahora quiero insertar el 2. Ok, ¿dónde iría? Bueno, pues va a ir al lado derecho. Ahora quiero insertar un 3. ¿A dónde iría? Pues iría al lado derecho del 1, de ahí al lado derecho del 2, se va al 3. Y ahora quiero insertar un 4. ¿A dónde va? Bueno, va a ir al lado derecho del 1, al lado derecho del 2, al lado derecho del 3, al lado derecho de... bueno, perdón, ahí se queda. Y así, ¿no? Sucesivamente, hasta n. ¿Y esta estructura a qué se parece? A una lista ligada, ¿no? Prácticamente, o sea, el árbol no está, no parece árbol, ¿no? Parece más una lista ahí ligada y listo. Y este es el peor caso que nos podría llegar a tocar, ¿no? O sea, como que el árbol no sea un árbol, sino una lista, y pues al ser una lista, realmente la propiedad de que sea mayor o menor y que podemos aprovechar para bajar el tiempo logarítmico se pierde. ¿Por qué? Porque en cada comparación que nosotros vamos a hacer, para la izquierda o a la derecha, pues siempre vamos a ir a la derecha y a la derecha y a la derecha y a la derecha hasta que encontremos a X, ¿no? Que estemos buscando. Y realmente esto pues tendría complejidad de n. Y esto llega a suceder cuando empiezas de repente a meter muchos números, o en algunos casos como este, ¿no? Que estamos metiendo una lista ordenada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, lo ideal es que esta información no venga ordenada y venga ahí toda media revuelta, para que más o menos el árbol quede ahí medio balanceadito, para que no se vea tan lineal, ¿no? Y aquí este es el caso que debemos de cuidarnos, porque aquí ya esta estructura de binary search tree sigue siendo un binary search tree, pero ya no tiene la eficiencia que tendría a que si estuviera como un poco más hacia, como se viera un poco más como este, ¿no? Entonces, el balanceamiento es justo eso, es como tratar de hacerlo, bueno, tratar de balancear como los hijos de esta forma y como apretarlo, ¿no? Como hacerlo un sandwichito, o sea, como tratar de decir, ok,
no voy a empezar a crecer a lo tonto a mis hojas, sino voy a tratar de buscar lugares en donde pueda acomodarme y tratar de balancearme de cierta forma en la que siga cumpliendo que soy un binary search tree, pero no me estoy yendo tan hacia las hojas, ¿no? Ese es el balanceamiento, ¿no? Y como hacerse un sandwichito y tratar de ocupar el mayor espacio entre los que no podemos estar ahí ocupando. ¿Ok? No sé si quedó claro esta desventaja que tiene la estructura. Sí, sí, está bien claro. Va. Entonces, para estos casos, pues no nos conviene usarla. Lo que se hace aquí es justo, hay estructuras que son árboles binarios balanceados, ¿no? Árboles de búsqueda binarios balanceados. Y esas son los árboles AEBL, sí, creo que es AEBL tree, y el Red Black Tree. Estos son dos ejemplos de dos árboles que son autobalanceados. Entonces, a la vez que cumplen esta propiedad, se van balanceando solitos, ¿ok? Entonces, la técnica de cómo se balancean, eso es lo que veríamos en cada uno de estos arbolitos, pero lo que te aseguran estas estructuras es que no importa la información como venga, siempre va a ser logaritmo de n, ¿no? Entonces, a diferencia del binary search tree tradicional, que en su caso average es logaritmo de n, pero en el worst, pues viene siendo n. Entonces, esa es como la diferencia y dónde cabe más o menos el binary search tree. Está como en un entre una muy buena estructura y una muy mala estructura para poder hacer búsquedas en elementos en una colección. Es como un intermedio ahí que puedes implementar rápido, te puedes salvar y puedes ocupar, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a ver estos dos, no estoy seguro, no me acuerdo del temario, pero bueno, el ABL y el Red Black Tree nos van a asegurar el logaritmo de n porque son autobalanceados, ¿ok? En el peor de los casos también. Problemas son las implementaciones, pero en la STL de C++ hay dos estructuras de datos que internamente están implementadas con estas dos estructuras, con una EBL y un Red Black Tree. ¿Saben cuál podrían ser esas dos? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta. En la STL actualmente tenemos dos estructuras que utilizan por adentro árboles binarios de búsqueda autobalanceados. Intenten pensar qué otras dos estructuras podemos usar para meter colecciones y buscar como elementos de forma todavía un poco, bueno, rápida. Pues para buscar elementos puede ser un set, Ajá, un set un mapa. y un mapa, ¿no? Ujú. Muy bien, pues justo el set y el map son una abstracción de la STL de el AEBL y el Red Black Tree. Bueno, está también un ordered map. Ok. Entonces quiere decir que el set y el map por adentro ocupan estas dos estructuras. Entonces, el set y el map todavía son estructuras más eficientes para poder manejar colecciones y retribuir data, bueno, recuperar data todavía en un tiempo más eficiente, ¿ok? Porque estas nos aseguran ir a buscar elementos en un logaritmo de n, ¿ok? En el caso del unordered map,
No recuerdo qué estructura usan por abajo, pero en el average case, Pero en no el fuera average un hash map, algo así, creo. es un constante. Ah, bueno, creo que sí, un hash. Y ajá, en el worst viene siendo n. Ujú, worst. Pero bueno, aquí lo importante era el average, que es como constante. Sí, entonces es un hash map. Ajá. Entonces, justo tenemos esos, ¿no? Setmap y un ordered map. Setmap usan árboles, un ordered map, no recuerdo, pero si dices que es un hash table, me hace sentido. Entonces, en el average case, pues viene siendo constante. Y en el worst, n. Entonces, justo nada más estoy poniendo estos ejemplos para que vean como en dónde cae esta implementación de estructura de datos y bueno, dónde, como que en qué lo pueden usar, ¿no? Va. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna, todo bien. Super. Muy bien. Pues va. Entonces ya sabemos cómo funciona la estructura y vámonos a ver. eh, bueno, el eliminar creo que no lo hemos visto, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos que ir a buscar a la llave. Para ir a buscarla, pues vamos a la izquierda, a la derecha y encontramos a la llave. En el caso de eliminar, pues nos pueden tocar varios casos. Ese, si quieren, lo vemos la clase que viene porque está un poco más tardado. Ahorita no nos interesa mucho, pero bueno, al eliminar nos pueden tocar tres casos, ¿no? Que solo quieres eliminar uno que no tiene hijos, entonces te lo vuelas. El otro es que te puedas encontrar uno que tenga un hijo, entonces nada más lo reconectas. Y en el caso más difícil es como, pues voy a borrar el 8 y te quedan dos subárboles, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Eh, tienes que moverlo, ¿no? De lugar. Pero bueno, se lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo que me interesa es nada más que vean cómo funciona el binary search tree, cómo lo podemos buscar y agregar. Y, y listo. Va. Entonces vamos a ver un problemita relativamente sencillo para empezar a ver el binary search tree. Ok, entonces el problema es el siguiente. Bueno, se los mando por el chat por si quieren eh, verlo por ahí. Ok, listo. Pero bueno. Ok, dice, dada la raíz de un binary tree, tenemos que determinar si es un árbol de búsqueda binario válido. Y por lo tanto, un árbol de búsqueda binario válido se define como, que es lo que ya vimos, ¿no? Que el árbol izquierdo no tenga menos y, bueno, sean menores y el árbol derecho mayores y que ambos nodos también cumplan con la propiedad del subtree. Entonces, prácticamente nos van a dar un binary tree y tenemos que decir, sí es un válido, más bien un binary search tree válido. Entonces, tenemos que asegurarnos que esta propiedad se cumpla para todos los nodos, que es como como va a ir a validar nodo a nodo que la propiedad se cumpla. ¿Ok? Entonces, ¿se les ocurre alguna idea que podemos ir haciendo?
Que lo volvamos a leer. Pues sí, digo, prácticamente no hay mucho que leer, es solo validar si es un binary search tree válido, ¿no? Entonces tengan en cuenta que nos pueden dar cualquier tipo de binary tree y tenemos que asegurar que la condición se cumpla para todos los subárboles del binary search, que diga del binary tree. Sí, ya, yo ya sé cómo se podría resolver ese. Yo lo resolví utilizando como rangos en una función. Ah, vientos. ¿Ya lo habías visto anteriormente? No, no, de hecho me costó un poco razonarlo, pero al final estaba un poco sencilla la solución, pero sí estaba complicadillo de razonar. Va que va. Pero se los dejé de tarea. Sí, estaba en el listado. Ah, con razón. No me acordaba si lo había puesto de tarea. Ah, sí, aquí está. Validate Binary Search Tree. Ah, pues era este mismo, ¿no? Sí, sí, cierto. Nice. Pues sí, justo como dices, prácticamente es ir llevando rangos, ¿no? Justo esta idea viene de, bueno, no es tan fácil llegar a ella, es, bueno, nuestro primer approach para poder llegar a esa respuesta, pues es intuir más o menos, ¿no? Que siguiendo las reglas del binary search tree, quiere decir que tenemos que asegurarnos que el nodo actual sea tanto mayor o igual que su hijo izquierdo y menor que el derecho, ¿no? Entonces, si aplicamos esto para todos los nodos, pues en algunos casos sí va a jalar y en otros no, porque pues realmente no podemos asegurar. Solo haciendo esa condición, pues, solo estamos comparando este subárbol, ¿no? Y luego este y así. Pero digamos que un nodo por acá puede ser diferente por acá y ya no estamos contemplándolos. Entonces, la idea es, bueno, con la recursividad, en cada nodo tener un rango, ¿no? Establecido. A lo mejor aquí podemos empezar con un rango de 0 hasta, no sé, el infinito. Y vamos comparando como en este nodo en particular. Y de ahí nos podemos ir moviendo hacia los nodos. Y conforme nos vamos moviendo hacia la izquierda o la derecha, vamos a ir actualizando el rango en el cual este nodo pues, puede ser válido o no, tanto como este también, y así sucesivamente, ¿no? Si nos vamos a mover en este caso a la izquierda, pues quiere decir que todos los nodos a partir de aquí tienen que ser, bueno, más bien, tienen que ser menores a 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que ir a un intervalo de 0, en este caso, a 5. Entonces, si alguno de estos nodos no cumple con este rango y a su vez no cumple con el... sí, creo que nada más con el rango. Y que sea menor, siempre con esto estamos pasando que sea menor a 5, entonces con que no esté dentro del rango, pues ya no es válido, ¿no? Y así sucesivamente nos podemos ir con los hijos, e igual aquí, ¿no? Entonces aquí empezamos con un 5 hasta el infinito y así vamos a ir actualizando los rangos, ¿no? Para cuando vayamos bajando en el árbol. Entonces,
Como ya vimos en los temas anteriores, cómo ir navegando entre el árbol, ¿se acuerdan que vimos el post, el in y el pre-order? Pues pueden usar el pre-order o lo que quieran para ir navegando entre los nodos y nada más llevar ese rango, ¿no? Del mínimo y máximo para decir, bueno, el nodo que está aquí debe de más o menos cumplir que esté dentro de este rango, y ya digamos, como que en la llamada recursiva, tú ya empiezas a preguntar, ¿no? Todo este subárbol es válido y este también es válido, entonces tú también retornas válido. Y así sucesivamente. Vas a ir preguntando, ¿no? Si todos son válidos. Y el último, pues la raíz te va a arrojar la respuesta final. Entonces lo que haces es bajar, digamos, como completamente, y conforme vayas bajando vas actualizando los rangos, y nada más al regresar, pues comparas si tus árboles son valid BST o si son válidos, pues vas a retornar true, si no false, y así sucesivamente, ¿no? Pues sí, prácticamente es ese el problema. Bueno, más bien esa era la solución. Realmente no. Bueno, sí era un poco difícil de llegar, que tienes que pensar más o menos eso de cómo abarcar todos los casos. Y ya prácticamente eh, es eso. Igual, bueno, como está en el listado de tarea, pues no les voy a dar el código, pero les quería dar como la idea, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. No, ninguna. Va, súper. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Sí, está bien. Y entonces, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Gracias igualmente. Vale, Gracias, profe. vale. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.